espermatozoides. En el caso del varón vamos a ver que el hombre va a tener testículos que van a producir espermatozoides, y la gónada, en el caso del varón, que es el testículo, es el órgano sexual primario. Los órganos sexuales secundarios pasarían a ser los órganos que son necesarios para la reproducción, sin embargo, no producen gónadas. Es el principal momento diferenciador. En el esquema teníamos la clasificación de estos órganos de acuerdo a su ubicación. Los órganos genitales externos, los órganos genitales internos y las glándulas genitales auxiliares. Dentro de los órganos genitales externos tenemos a los órganos que están fuera del cuerpo. En este caso, en el hombre es mucho más marcado, ya que tiene una bolsa de piel y tejido conectivo llamado escroto, y el escroto contiene los testículos. Aparte de ello, el órgano copulador protruye del cuerpo, que es conocido como el pene, y también tenemos los órganos genitales internos, que van a estar constituidos por los conductos, conductos eyaculadores, que en este caso son los conductos deferentes, las vesículas seminales y los propiamente dichos conductos eyaculadores. Aparte de ello, vamos a tener lo que viene a ser las glándulas genitales auxiliares, que van a ser la próstata y las glándulas bulbouretrales. Bien, llegada a esta parte voy a describir brevemente cómo es que se forma el aparato genitourinario masculino. Bien, embriológicamente vamos a tener tres estructuras de vital importancia. En primer lugar vamos a tener el tubérculo genital, el pliegue urogenital y el pliegue labioescrotal. Estas estructuras van a dar lugar a los órganos reproductores tanto masculinos o femeninos. Sin embargo, lo que va a diferenciar a hombre y mujer es que van a haber dos estructuras que van a desarrollarse o simplemente inhibirse. Vamos a tener primero los conocidos conductos de Wolff, que van a tener una preponderancia masculina, van a ser mejor dicho, se mantienen dentro de la estructura corporal debido a la testosterona y al factor inhibidor de los conductos de Müller, que son dos hormonas que van a dar lugar al desarrollo, a la diferenciación masculina. En cambio, los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller van a dar lugar a lo que viene a ser el aparato genitourinario femenino. Se tiene una concepción errada en este punto de que los estrógenos van a estimular el desarrollo embriológico de estas estructuras. Sin embargo, se tiene claro que es más bien la ausencia de testosterona la que hace que estas estructuras, tanto el conducto mesonéfrico y el conducto paramesonéfrico, se diferencien tanto en masculino como en femenino. Entonces, para recapitular, vamos a tener que en el aparato genitourinario masculino lo que van a predominar son los conductos de Wolff. Aparte de ello, en la imagen sí, sí, ya se acaba de actualizar las diapositivas, disculpas por ello. Vamos a tener lo que se conoce, como ya mencioné, el tubérculo genital, que es esta parte, este vértice que se puede apreciar en la imagen de la izquierda. Este vértice va a dar lugar en el varón al pene y en la mujer va a dar lugar a lo que se denomina el clítoris. Son estructuras, por lo tanto, homólogas. El pliegue urogenital, que vendría a ser estos pequeños labios que rodean a lo que viene a ser el tubérculo, van a fusionarse en el varón y van a dar lugar a la uretra. Recordemos que la uretra en el varón es mucho más larga que en la mujer, y esto es debido a que este pliegue urogenital se va a fusionar en el hombre y va a dar lugar a la uretra. Sin embargo, en la mujer no se va a fusionar, va a continuar separado y va a dar lugar a los labios menores femeninos. Y finalmente tenemos a lo que es el pliegue labioescrotal, que son estas dos protuberancias a cada lado de este vértice, que sería el tubérculo genital, que van a dar lugar tanto al escroto como a los labios mayores. Por ello se llama labio escrotal,
porque por un lado da lugar a los labios mayores y en el caso masculino va a dar lugar al escroto. Entonces, esta orientación embriológica nos va a dar un indicio de cómo se va a estructurar la anatomía de lo que viene a ser el aparato genitourinario en el hombre. Otro aspecto a resaltar es que las gónadas, si bien es cierto, por lo general están en distintos lugares, tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre recordemos que están dentro de la bolsa escrotal y en la mujer recordemos que está dentro de la cavidad abdominal. Esta es una también concepción que tenemos que desterrar en el ámbito anatómico, ya que ambas gónadas van a moverse. Por lo general, en un embrión sano, estas gónadas se van a desarrollar primariamente en una localización muy cercana a lo que vienen a ser los riñones, que es en la parte retroperitoneal, básicamente en la espalda, y vamos a tener que estas gónadas, tanto en varón y en mujer, van a migrar gracias a una estructura llamada gubernáculo. En la mujer el gubernáculo se va a situar adentro de la cavidad abdominal. Sin embargo, en el hombre vamos a tener que el gubernáculo se va a extender hasta la bolsa escrotal. Entonces, lo que va a hacer este gubernáculo va a ser guiar a la gónada para que esta gónada pueda migrar hasta la bolsa escrotal, pasando por un conducto que se va a formar, que es denominado el conducto inguinal. El conducto inguinal es de vital importancia patológica porque por lo general da lugar a una patología denominada hernia inguinal, por la que puede protruir desde el peritoneo alguna víscera hasta lo que viene a ser la cavidad escrotal. Vamos a tener también lo que se denomina proceso vaginal. El proceso vaginal va a dar lugar a la túnica vaginal que va a estar recubriendo a los testículos en el adulto. Esta túnica vaginal al mismo tiempo va a guiar al mismo tiempo que el gubernáculo el descenso de la gónada. Por lo general el descenso de la gónada, y esto va a ser de vital importancia mucho más adelante en la explicación de mis compañeros, que el descenso de los testículos inicia por lo general en la 6ª semana de desarrollo y no se completa hasta el 7º mes, en el que por lo general ya está entrando al escroto. La clínica de este movimiento fisiológico en el embrión va a generar una patología denominada criptorquidia. La criptorquidia es un proceso normal, se considera normal, hasta el primer año de vida. Pasado ese año de vida, si no se tiene a la gónada masculina dentro del saco escrotal y el gubernáculo persiste, vamos a tener que el tratamiento para solucionar esto por lo general puede optar por 2 caminos distintos. En primer lugar, se le puede dar al bebé una inyección de testosterona para que la gónada descienda, o simplemente se puede optar por una cirugía para cortar este gubernáculo y hacer que la gónada descienda normalmente. La criptorquidia va a traer problemas más adelante que, como mis compañeros van a explicar, por lo general están relacionados a la infertilidad masculina, ya que la gónada masculina requiere una temperatura mucho más baja que el cuerpo, que el medio interno. Por lo general, el medio interno tiene una temperatura media de 37 grados. Sin embargo, para que la gónada masculina ejerza todos los procesos fisiológicos que a continuación voy a describir, requiere una temperatura de aproximadamente 35 grados centígrados. Bien, siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a pasar a ver a lo que viene a ser el punto más fuerte de la exposición, que viene a ser la anatomía del sistema reproductor masculino. A la derecha tenemos una imagen anatómica de la anatomía de superficie de lo que viene a ser el aparato genitourinario. Recordemos que
hay un hueso que por lo general, coloquialmente o criollamente se le denomina el hueso de la cadera. Vamos a tener que este hueso, que es el isquión, el ilión, va a determinar regiones donde van a estar ubicadas estos órganos especialmente. Vamos a tener así en la anatomía regional dos triángulos de vital importancia, el triángulo urogenitario y el triángulo anal. Vamos a tener los puntos de referencia que indican en la imagen. El vértice principal del triángulo urogenital va a ser la sínfisis del pubis y los otros vértices van a ser las tuberosidades isquiáticas a cada lado de la línea media. Por atrás vamos a tener que el vértice más prominente va a ser el coxis, que va a determinar el triángulo anal. En este caso vamos a centrarnos en lo que viene a ser el triángulo urogenital. En el triángulo urogenital se describe que está presente toda una masa de músculos que vienen a ser la base de la pelvis. Sin embargo, no vamos a centrarnos mucho en este tema, pero es bueno recordarlo, ya que estos músculos al mismo tiempo van a no solamente soportar todas las vísceras del cuerpo, sino, por otro lado, también van a tener una importancia en el coito que vamos a ver más adelante en la parte de fisiología. Siguiente, por favor. A continuación describiremos lo que viene a ser la gónada en sí y su recubrimiento que viene a ser el escroto. El escroto va a ser un tejido recubierto por piel dividido en dos tabiques, por lo que esto es de vital importancia clínica, ya que un testículo se infecta o sufre una patología, este tabique va a impedir que ya sea el tumor o la infección abarque al otro testículo. Este tabique va a ser por lo general va a estar constituido de manera irregular, dado que el testículo izquierdo por lo general está unos centímetros o milímetros más bajo que el testículo derecho. Es de alguna forma, curiosidad que tiene el cuerpo humano, y a manera de curiosidad histórica, refiero que la escultura denominada El Adán de Miguel Ángel, ubicada en Italia, también tiene esta peculiaridad, ya que se retrata a un hombre desnudo de alguna forma complexión perfecta denominada a la proporción áurea, y se tiene esta peculiaridad de la anormalidad que por lo general los expertos mencionan no corresponde a esta proporción áurea que todo el cuerpo humano tiene. Aparte de ello, vamos a ver que dentro del escroto, aparte de la gónada, que es el testículo, vamos a tener lo que se denomina un cordón espermático. El cordón espermático va a estar conformado por tres grandes estructuras que son conocidas como el conducto deferente, los vasos, tanto arterias y venas, y vamos a tener también los nervios que van a inervar a la gónada. También vamos a tener que el conducto inguinal va a ser una continuación de lo que viene a ser este cordón espermático, que va a tener dos anillos inguinales y que van a penetrar en lo que viene a ser la cavidad abdominal. Aparte de ello, también vamos a tener que los testículos tienen unos, de alguna forma voy a entrar a la parte fisiológica para describir las estructuras musculares del escroto, que están conformadas por el músculo cremaster y el músculo dartos. El músculo cremaster va a ser una extensión del músculo oblicuo interno, que viene desde el abdomen y que va a hacer que el testículo ascienda cuando las temperaturas son muy frías. Recordemos que la gónada trabaja en un rango de temperatura muy estrecho de 35 grados, y vamos a tener al músculo dartos, que es un músculo subcutáneo que va a estar debajo de la piel y que va a ser lo que va a producir
que la bolsa escrotal se arrugue y que de alguna forma también va a contribuir a la elevación de lo que viene a ser el escroto. Bien, aparte de ello, tengo que mencionar que el músculo cremaster va a recubrir lo que viene a ser el cordón espermático. Y también, por favor, retrocede la diapositiva, aún no termino. Mencionaba a grandes rasgos lo que viene a ser la conformación del cordón espermático. Aparte de ello, vamos a tener una estructura que va a regular lo que mencionaba, el estrecho margen de temperatura en el que opera la gónada, que es denominado como plexo pampiniforme. La arteria testicular, que es una rama de la arteria aorta, de la aorta abdominal, va a tener la arteria testicular la característica de que tiene un pulso muy débil. Es básicamente la única arteria del cuerpo humano en la que no es palpable el pulso. Debido a esta poca presión que presenta, vamos a tener que la sangre va a estar de alguna forma un poco más estancada en el testículo, por lo que en una infección, en un proceso patológico, esto explica que el testículo sea uno de los primeros órganos en dañarse, debido a la poca oxigenación que tiene. Aparte de ello, el drenaje, como mencionaba, va a estar relacionado con el plexo pampiniforme, que a su vez va a drenar a la vena testicular. La vena testicular, por un lado, va a drenar en el lado derecho a la vena cava inferior y en el lado izquierdo a la vena renal izquierda. El plexo pampiniforme recibe el nombre de pampiniforme, que viene de un vocablo que significa red. Esta red va a recubrir la arteria, el conducto deferente e incluso los nervios, debido a una razón fisiológica que mencionaba, que es la disipación del calor. Recordemos que las arterias por lo general traen sangre mucho más caliente, de alguna forma, mucho más oxigenada, y lo que va a hacer el plexo pampiniforme va a actuar como una rejilla que va a disipar el calor de los testículos y va a contribuir al enfriamiento de lo que viene a ser esta gónada para que pueda operar a 35 grados centígrados. El testículo no solamente es una gónada que va a producir espermatozoides, sino también es una glándula endocrina. Aparte de ello, vamos a describir un poco de la histología del testículo. Va a estar recubierto primero por una túnica vaginal. Como podemos apreciar en la imagen, la túnica vaginal no recubre completamente al testículo, sino, como ya mencionábamos en la imagen anterior, contribuye al descenso de los testículos y solamente va a cubrir la parte anterior y lateral de estos. Sin embargo, si excavamos un poco más, vamos a encontrarnos con lo que viene a ser la túnica albugínea, que es una cápsula fibrosa que recubre a la gónada en sí y que va a dividir al testículo en lobulillos. Estos lobulillos van a contener lo que vienen a ser los túbulos seminíferos y por lo general por cada tabique va a haber 1 a 3 túbulos seminíferos. Dentro de los túbulos seminíferos vamos a tener a las células germinales, como se puede ver en la imagen histológica. Vamos a tener a las células de Sertoli, y las células de Sertoli residen la importancia, ya que son denominadas también células sustentaculares, que van a proveer de nutrientes a lo que vienen a ser las células germinales para que puedan desarrollarse y pasar por todo el proceso de meiosis y generalmente desembocar en lo que viene a ser un espermatozoide maduro que va a ser eyaculado en el tracto femenino para así generar un nuevo ser. Las células de Sertoli, aparte de su función protectora, van a tener la función de la barrera hematotesticular. La barrera hematotesticular tiene una importancia clínica debido a que es también una de las causas de lo que viene a ser la infertilidad masculina, ya que cuando se daña esta barrera hematotesticular,
el cuerpo humano reconoce como agentes patógenos a las células germinales y por lo general las ataca. Entonces, esta barrera hematotesticular va a evitar eso, y aparte las células de Sertoli van a tener la función endocrina de secretar la hormona inhibina que vamos a ver más adelante en el funcionamiento del testículo. Aparte, dentro de los lobulillos vamos a tener también células intersticiales o llamadas células de Leydig, que van a ser las encargadas de producir lo que viene a ser la testosterona. Dentro del testículo también hay expertos, hay profesionales que consideran que los conductos espermáticos empiezan en lo que viene a ser la red testicular, que se puede apreciar en la imagen. Sin embargo, hay otros anatomistas que incluyen en la literatura que recién los conductos espermáticos se inician en el conductillo eferente, en el conducto deferente y en el conducto eyaculador, y excluyen de manera curiosa a la red testicular. La red testicular va a empezar a variar la histología y van a empezar a registrarse células con numerosos cilios. Esta parte también es importante, ya que se tiene la creencia errada de que los espermatozoides tienen movilidad desde su nacimiento o su emergimiento en la luz de los túbulos seminíferos, lo cual es falso. Los espermatozoides a un principio no tienen movilidad y son transportados por cilios, por lo general en todo lo que viene a ser el conducto espermático, hasta por lo general lo que se conoce como el conducto deferente. Siguiente, por favor. Yes, por favor, el tiempo siempre tienes que tomarlo. Llevamos más de 25 minutos. ¿Ya? Bueno, doctor, me va a disculpar, pero el tema que me ha tocado es bastante extenso y bueno, ¿no? Así nos hemos dividido. Supongo que los compañeros van a hacer una exposición más corta. Vamos a tener a continuación lo que viene a ser la fisiología. Vamos a cortar un poco el tiempo, a pedido del doctor. Vamos a tener las hormonas que rigen el proceso de maduración y funcionamiento de lo que viene a ser el aparato genitourinario. Vamos a tener en primer lugar dentro del hipotálamo la secreción de la gonadotropina o GnRH. Esta hormona va a estimular a la hipófisis para que secrete dos hormonas de vital importancia, la LH y la FSH. En el hombre la LH es conocida también como hormona estimulante del intersticio, y esta hormona estimulante del intersticio lo que va a hacer indirectamente va a ser la producción de testosterona. A diferencia de la FSH, que va a ser una hormona que va a estimular a su vez a la producción de la proteína de fijación androgénica, que va a permitir la espermatogénesis. La inhibición de este circuito hormonal corresponde a lo que viene a ser el circuito clásico de todas las hormonas, que está regido por un sistema de regulación, de regulación negativa, vamos a llamarlo. Es decir, una hormona va por lo general, estimular a la producción de otra hormona que a su vez va a inhibir a la misma hormona, creando un círculo vicioso de estimulación e inhibición. Por lo tanto, tenemos que a la hormona el FSH la va a inhibir la hormona conocida como inhibina, que es producida por las células de Sertoli y que en este caso no va a afectar la producción de testosterona. Por otro lado, vamos a tener a la testosterona, que va a inhibir la producción a nivel hipotalámico de la GnRH. Siguiente, por favor. A continuación voy a describir brevemente lo que vienen a ser las vías espermáticas. Primero vamos a tener lo que vienen a ser los conductillos eferentes, que salen del testículo y se reúnen con lo que viene a ser el epidídimo. El epidídimo va a ser un único tubo enrollado, aproximadamente 7 a 8 metros, en el que se va a dar la maduración de los espermatozoides. Por lo general, este conducto deferente también es conocido o era conocido antiguamente como vaso deferente. Este vaso deferente
va a girar 180 grados como se aprecia en la imagen, saliendo de la cola del epidídimo y se va a dirigir por el canal inguinal hacia lo que viene a ser el abdomen. Después va a dar otro giro y va a introducirse de alguna forma en lo que viene a ser la próstata. Este conducto deferente o vaso deferente proviene el nombre de vasectomía. Vasectomía va a afectar a lo que viene a ser el vaso deferente y es por donde la estructura por donde en general se hace una incisión para poder emascular al paciente. A continuación vamos a tener que este conducto deferente se va a unir a la vesícula seminal y van a desembocar en lo que viene a ser el conducto eyaculador. El conducto eyaculador penetra parte de la próstata aproximadamente 2 centímetros y va a continuarse con lo que viene a ser la uretra. Siguiente. A continuación se muestra la imagen que refería. Vamos a tener todo el recorrido de lo que vienen a ser los conductos espermáticos y a continuación voy a explicar un poco de lo que viene a ser la maduración de los espermatozoides. Vamos a tener tres términos que por lo general se suelen confundir: la espermatogénesis, la espermatocitogénesis y la espermiogénesis. La espermatogénesis hace referencia a todo el proceso, desde la célula germinal, es decir, desde las espermatogonias hasta el espermatozoide. La espermatocitogénesis va a recibir el nombre del proceso que diferencia al espermatocito 1 del espermatocito 2 y la espermiogénesis va a dar lugar a lo que viene a ser la producción del espermatozoide en sí, es decir, el salto de espermátide a espermatozoide. Como se ve en la imagen, vamos a tener primero un proceso de mitosis llevado a cabo por las espermatogonias. Recordemos que existen células oscuras A, células claras A y células B. Esto conforman las espermatogonias y van a dar el proceso de mitosis sucesivamente hasta dar lo que viene a ser el espermatocito 1. Esta espermatogonia y el espermatocito 1 son ambas células diploides, es decir, que aún no han pasado por el proceso de meiosis. A continuación se va a dar el proceso de meiosis. Recordemos que la meiosis abarca dos procesos, la meiosis 1 y la meiosis 2. Específicamente en la profase 1 es lo que se va a dar el conocido como crossing over, que va a dar lugar a la variabilidad genética del individuo, sino básicamente todos seríamos clones. Entonces vamos a tener que las células van a pasar a ser haploides a partir del espermatocito secundario, el espermátide y el espermatozoide. Aproximadamente el proceso de maduración va a durar 80 días y según autores va a variar de 12 a 20 días el proceso en que va a madurar en el epidídimo. Siguiente, por favor. A continuación vamos a tener lo que vienen a ser las glándulas anexas o glándulas accesorias. Vamos a tener tres glándulas en el sistema urogenital masculino: la vesícula seminal, la próstata y las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper. Vamos a ver en la imagen que tenemos primero lo que viene a ser la vesícula seminal. La vesícula seminal aproximadamente tiene el tamaño de lo que es un dedo meñique. Como ya mencioné, está asociada al conducto deferente y va a ejercer la secreción del semen en un 60%. Esta parte va a ser amarillenta y viscosa y va a tener por lo general, va a secretar una sustancia denominada menogelina, que va a ser de vital importancia y también una causa de lo que viene a ser la infertilidad masculina. Aparte de ello, también tiene productos tales como fructuosa, citrato, prostaglandina, y la prostaglandina tiene un curioso nombre que viene de la próstata, porque por primera vez se aisló en las próstatas bovinas, es decir, en las próstatas de las vacas, de los toros. Entonces, la función de esta prostaglandina, aparte de la función farmacológica que tiene, en el aparato, en el coito, va a tener la función de adelgazar el moco cervical para que los espermatozoides puedan seguir su rumbo hacia lo que viene a ser el ovario. La menogelina
va a interactuar con el factor de coagulación 11, a veces también conocido como antígeno específico de próstata, que es un factor de coagulación, es decir, va a favorecer la coagulación, que el semen sea espeso, va a activar la menogelina y se va a formar la semenogelina, que va a ser lo que va a ser la goma, por de alguna forma, que va a pegar los espermatozoides a las paredes del útero para que estos puedan de alguna forma fecundar el óvulo. Cuando hay una deficiencia de esta proteína, se va a dar también una forma leve de lo que viene a ser la infertilidad masculina. A continuación tenemos la próstata, un órgano que siempre es bastante conocido, y vamos a tener que la próstata va a tener una serie de poros que van a desembocar en lo que viene a ser tanto el conducto eyaculador como la porción prostática de la uretra. La próstata está conformada por glándulas túbulo-acinares, es decir, son tubos que están agrupados en acinos, que van a tener una secreción lechosa, que va a ser el 30% del semen, si no me equivoco, que aparte también va a tener calcio, citrato, fosfato, que también son necesarios para la motilidad del espermatozoide. Aparte del antígeno específico de próstata que se eleva en los pacientes que sufren una prostatitis, también vamos a tener proteasas, y que la proteasa va a tener un efecto contrario a lo que viene a ser la menogelina. La proteasa va a licuar el semen pasados 20 o 30 minutos dentro del aparato reproductor femenino, es decir, va a evitar que se hagan coágulos y de alguna forma va a evitar que estos coágulos puedan ser el origen de una infección genitourinaria. Casi para terminar, vamos a tener las glándulas bulbouretrales, también conocidas como glándulas de Cooper. Su nombre lo recibe porque está entre dos estructuras, entre el bulbo del pene, es decir, la raíz del pene, y la uretra, ya que desemboca en la uretra. La secreción va a ser mucinosa, y lo que va a hacer es lubricar el pene, el glande, y también de alguna forma neutralizar la acidez uretral producto de la orina, para que los espermatozoides no mueran en el trayecto. Siguiente, por favor. Ya casi para terminar, vamos a tener lo que viene a ser el órgano copulador conocido como pene. El pene va a estar conformado anatómicamente por 3 masas de tejido eréctil. Vamos a tener un tejido eréctil llamado el cuerpo esponjoso y 2 cuerpos cavernosos. El cuerpo esponjoso se va a dilatar en la punta del pene y va a dar lugar a lo que viene a ser el glande. El glande deriva de un prefijo latín que significa bellota. No sé si se han fijado la forma de las bellotas, tiene una forma muy similar, y el fruto también se denomina glande. Y vamos a tener que en estos tejidos eréctiles vamos a tener lo que son conocidas como lagunas. Lagunas, es decir, huequitos, porosidades, entre trabéculas de músculo liso, y las arterias principales que van a dar lugar a lo que viene a ser la erección van a ser las arterias profundas del pene, que podemos ver dentro de los cuerpos cavernosos. Sin embargo, estas arterias profundas tienen también anastomosis con lo que viene a ser las arterias dorsales del pene, por lo que si un circuito no funciona, no hay problema, se va a compensar de alguna forma. Dentro de las arterias profundas vamos a encontrar lo que se denominan arterias helicinas, y las arterias helicinas son lo que van a dar lugar a la dilatación y a la extravasación de sangre en lo que vienen a ser las lagunas, que van a precisamente ser el origen de lo que viene a ser la eyaculación, de la erección. Vamos a ver ahora lo que viene a ser la respuesta sexual en el hombre. Siguiente, por favor. ¿Cómo es que se da la eyaculación? ¿Cómo es que se da la erección? Vamos a tener que la respuesta sexual masculina está conformada por 4 procesos en el ser humano. Primero vamos a tener la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. A diferencia de la mujer, el hombre va a tener un periodo extra que se denomina periodo refractario.
Es decir, el pene no se puede mantener erecto durante todo, digamos, después de eyacular no se mantiene erecto, tiene un proceso para recuperarse, y es por lo que se conoce al hombre que es monorgásmico y la mujer multiorgásmica, ya que la mujer carece de este periodo. Vamos a ver la fisiología de lo que viene a ser este proceso, que por lo general la importancia dentro de la infertilidad masculina radica en la expulsión de semen, conocida como eyaculación. Vamos a tener que este proceso está gobernado por el sistema nervioso autónomo, dentro de sus dos divisiones, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático, recordemos que es conocido como tóraco lumbar, la sección que va a estar encargada de la eyaculación va a ser de T12 a L2, como se visualiza en el gráfico. Sin embargo, en los libros, por lo general, en los libros que son más que nada resúmenes, se indica que solamente el simpático se encarga de la eyaculación, lo cual es falso. El simpático también puede iniciar de alguna forma lo que viene a ser el proceso de erección mediante un proceso mental que va a venir de la corteza cerebral, mediado por los pensamientos sexuales o libidinosos, a comparación del sistema nervioso parasimpático, que es netamente un arco reflejo, es decir, es completamente involuntario. Es decir, cuando uno piensa en cosas sexuales, actúa el simpático, y cuando estimulan el pene, simplemente actúa el sistema nervioso parasimpático desde S2 a S4, por lo que es un arco reflejo involuntario. Vamos a tener que la fisiología va a estar normada por lo que viene a ser el nervio pudendo, que va a desembocar sus axones en lo que viene a ser la médula espinal mediante el nervio pélvico, y el proceso de erección se va a dar mediante la dilatación de las arterias profundas que mencioné, mediante la liberación de óxido nítrico, que como sabemos es un potente vasodilatador y extravasador de sangre, lo que va a generar una congestión en el pene y al mismo tiempo va a estimular lo que viene a ser la secreción vulvouretral. Por otra parte, la parte simpática va a dar lo que va a ser la peristalsis del conducto deferente, es decir, va a iniciar lo que viene a ser la eyaculación, y que va a hacer que se mueva todo el semen, y finalmente va a también intervenir en la secreción prostática y en la secreción de la vesícula seminal. Para finalizar, vamos a tener la participación tanto del sistema nervioso simpático y somático, como mencionaba al principio de la exposición. Recordemos que la base de lo que viene a ser la pelvis, los músculos de la base de la pelvis, también van a intervenir mediante una división somática que va a mediar las contracciones rítmicas de lo que viene a ser el orgasmo masculino, y que van a contribuir también a la eyección de semen, conocida como eyaculación. Eso es todo por mi parte. Le dejo la posta a mis demás compañeros. A continuación vamos a ver lo que es la hiperplasia benigna de próstata, que es un aumento del volumen de la glándula de próstata. Para ello vamos a ver primero su anatomía. Su forma es en forma de nuez y pesa aproximadamente de 18 a 20 gramos. Se encuentra ubicado por debajo de la vejiga, por detrás se encuentra el recto y es hacia adelante de la próstata pasa la uretra prostática. Tiene zonas donde la zona central envuelve los conductos eyaculadores, la zona periférica rodea todo lo que es la próstata, y aquí se da lo que son los adenocarcinomas, que es el cáncer de próstata. En la zona de transición es donde se da la hiperplasia benigna de próstata. Esta rodea la uretra. Su definición es un tumor benigno de la glándula prostática, y esta patología afecta mayormente a los varones.
y también es conocido como hipertrofia, ya que es su sinónimo. Puede ocasionar síntomas como no también. Y los síntomas que ocasiona es por el grado de obstrucción y se da por los síntomas de tracto urinario inferior. Su prevalencia se ha visto que en países desarrollados es de cada 30 de 100.000 pacientes con hiperplasia benigna de próstata fallecen y el 90%, la incidencia se da en el 90% de los hombres mayores a 80, en un 50% mayores de 50 años y en un 20% a hombres mayores de 40 años. En la imagen podemos observar en la primera donde la próstata está normal y hay un buen flujo, ¿no? Un buen paso de la orina de la vejiga hacia la uretra. Mientras que en el otro, la próstata tiene un aumento de su volumen, entonces presiona lo que es la uretra y al haber presión hace que haya obstrucción y no haya un buen paso normal de la orina. En su etiología y fisiopatología, la etiología no es precisa aún, pero se ha visto que hay incrementos de células epiteliales y estromales. El rol hormonal también se evalúa como el estrógeno y el andrógeno. Hay un aumento de la actividad de 5-alfa reductasa y también hay un aumento de estrógenos, aumento de dihidrotestosterona y se ha visto que hay mayor proliferación de las células y hay poca muerte celular. Es por ello que hace que la próstata aumente su volumen. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es la histología un poco de la próstata. Vemos el primero está normal, se ven las células estromales y las células epiteliales normales, mientras que en una hiperplasia benigna de próstata ya se ve mucha proliferación de las células estromales. Sus síntomas, como ya lo había mencionado, son del tracto urinario inferior y se dividen en dos, en irritativos y obstructivos. Los síntomas irritativos son la polaquiuria, que es una micción con frecuencia, la nicturia, que es una micción nocturna frecuente, micción imperiosa y dolor suprapúbico, así también como la hematuria. Los síntomas obstructivos que se presentan es dificultad para comenzar la micción, goteo postmiccional, disminución del calibre y fuerza de chorro, o una sensación de vaciado incompleto y también como la disuria. Para su diagnóstico, lo que se recomienda que haya una buena historia clínica, una buena anamnesis, también la ISS, que son preguntas que se hace de los síntomas que tiene y esto más nos sirve para ver en qué grado está la enfermedad, esta patología, si es leve, moderado o grave. La exploración física que se da mediante el tacto rectal, la urinálisis y el PSA. En el PSA encontramos que para una hiperplasia benigna de próstata sale de 4 a 10, pero se tiene que sacar otra prueba que es del PSA libre. Si es menor a 25, sí estamos hablando de una hiperplasia benigna de próstata, pero si es mayor, hay sospecha de cáncer de próstata. Las pruebas opcionales que se dan es la flujometría, la ecografía prostática o ecografía abdominal o también el residuo postmiccional. En el tratamiento, su objetivo principal es mejorar la calidad de vida del paciente, así como mejorar los síntomas del tracto urinario inferior y evitar que haya complicaciones y que lleguen a requerir cirugía. Para la fitoterapia en el manejo farmacológico se da en los pacientes con hiperplasia benigna de próstata, hiperplasia de próstata benigna, se da en los pacientes leves, donde se le da Serenoa repens o palmeto. Este tiene un efecto antiinflamatorio y su inhibición es directa
del crecimiento de la próstata. Mientras que los bloqueadores de alfa-1 adrenérgicos se da a pacientes con síntomas moderados, su inicio de acción es rápida, se les administra lo que sea alfusocina o doxazocina o prazocina o terazocina y también puede traer efectos adversos, como es la hipotensión, la eyaculación retrógrada. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa también se da en pacientes con síntomas moderados. Su acción es más lenta, que se demora de 5 a 6 meses. Reduce el tamaño de la próstata y también baja el PSA. También trae efectos adversos como la disfunción eréctil, la eyaculatoria o la disminución del líbido. En el manejo quirúrgico se da, para ello vemos si hay complicaciones ya, como la retención urinaria aguda recurrente, infección urinaria recurrente, hematuria recurrente o sintomatología que no responde a terapia. Hay cirugía abierta o cirugía endoscópica. La abierta ya es poco frecuente, pero sí se da todavía en las próstatas que tienen más de 60 gramos. El abordaje empleado es en la abdominal con una laparotomía media infraumbilical. Su recuperación es más lenta y hay mayor sangrado y hay probabilidad de complicaciones. Mientras que en la cirugía endoscópica es más frecuente, sucede en próstatas con tamaño menor a 60 gramos. Su recuperación es más rápida y es de menor sangrado. Doy paso a mi siguiente compañero. Ahora, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de la infertilidad masculina. Según la Organización Mundial de la Salud, la infertilidad es la incapacidad de una pareja para concebir incluso después de un año de relaciones sexuales frecuentes y sin protección. La infertilidad va a afectar aproximadamente a un 15% de todas las parejas en Estados Unidos y al menos a 80 millones de personas a nivel mundial. La causa de la infertilidad que va a residir únicamente en el hombre, es decir, cuando ya se habla de una infertilidad masculina propiamente dicha, abarca un porcentaje de un 30 a un 40%. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a la etiología, se puede clasificar a la infertilidad masculina de acuerdo a su causa, si es reversible o irreversible, o si no también de acuerdo a la causa subyacente que esté generando la infertilidad. Si tomamos en cuenta el segundo indicador, la infertilidad masculina es basada en la causa, se va a clasificar en congénita, adquirida o idiopática. Dentro de las causas congénitas, voy a nombrar a las más frecuentes. Estas son la ausencia congénita bilateral de los conductos deferentes. Esto es debido a una mutación en el gen CFTR, lo que va a producir un bloqueo de los canales de cloruro. Esto a su vez va a impedir un libre paso de los iones de cloruro y agua entre los medios intercelular e intracelular. Esto a su vez genera una producción de una mucosidad muy pegajosa y muy espesa dentro del conducto deferente, lo que en meses siguientes al desarrollo embrionario, pero antes del nacimiento, va a provocar la desaparición de esta estructura. Ahora, con respecto al síndrome de Kallmann, es una enfermedad genética que se va a caracterizar por un hipogonadismo hipogonadotrófico congénito asociado con anosmia.
En sí, la causa de esta enfermedad genética es un defecto en la migración de estas células que se van a encargar de sintetizar la hormona liberadora de gonadotrofina por parte del hipotálamo. Al no haber una secreción normal por parte de estas células, va a generar una secreción nula de la hormona folículo estimulante luteinizante por parte de la adenohipófisis. Ahora, con respecto a las causas adquiridas, la que está mayormente presente es la varicocele, que es considerada como la causa reversible más frecuente de la infertilidad masculina. Está presente en un 40% de los casos. ¿En qué consiste esta enfermedad? En una dilatación anómala de las venas que forman el plexo pampiniforme, las cuales se van a encargar de drenar la sangre del testículo. Las causas pueden ser una disfunción genética de las válvulas que se encuentran en estas venas. Algunas también pueden ser causas idiopáticas. Ahora, con respecto a esta enfermedad, se presenta más a nivel del testículo izquierdo. Esto debido a la existencia de una mayor presión hidrostática por parte de la vena testicular izquierda. Como ya lo mencionó mi compañero al inicio, en la anatomía, la vena izquierda testicular va a drenar la sangre casi de forma perpendicular en la arteria renal izquierda, lo que esto va a generar una mayor presión hidrostática. Mientras que en el lado derecho no es así. La vena testicular derecha drena en la vena cava inferior y su recorrido es más oblicuo. Otras causas adquiridas de la infertilidad masculina está el traumatismo testicular, la torsión testicular, los tumores de células germinales, las infecciones urogenitales, las condiciones postinflamatorias, epididimitis, orquitis. En la infección por paperas, por parotiditis, infección por este virus, una causa secundaria de esta infección es la orquitis, que es la inflamación de los testículos, lo que a su vez va a generar una producción anómala de los espermatozoides, así como no va a permitir su buena maduración. Sin embargo, esta causa secundaria a una infección por este virus es muy poco frecuente. Otras causas es la obstrucción del tracto urogenital, la disfunción sexual. Dentro de este grupo también estaría la enfermedad que es conocida como la hernia inguinal indirecta, que es protrusión de masa intestinal que va a ingresar por el canal inguinal y que en algunos casos puede llegar hasta el nivel del escroto, que va a generar que esta masa intestinal ingrese por este conducto inguinal. Anatómicamente, el conducto deferente pasa por este conducto inguinal, ya que va a servir como un órgano de transporte de los espermatozoides. Pero al momento de que exista una masa intestinal dentro de este conducto, lo que va a producir es una compresión de las estructuras que se encuentran alrededor, dentro de las cuales se encuentra el conducto deferente, produciendo así un bajo traslado de los espermatozoides por este conducto. Luego encontramos a las causas idiopáticas, que aproximadamente un 30 o un 50% de los casos van a ser idiopáticos, sin causa discernible o infertilidad femenina contribuyente. Dentro de este grupo de causa idiopática se van a encontrar dos subgrupos. Uno en el cual
no se van a encontrar defectos a nivel estructural o morfológico de los espermatozoides y se va a encontrar una buena calidad del semen en el paciente. Sin embargo, a pesar de esto, el paciente padece de infertilidad masculina. Este es un subgrupo. El otro subgrupo es en el cual sí se encuentran defectos estructurales y morfológicos de los espermatozoides y una baja calidad del semen, pero no se sabe por qué es esto o a qué se debe exactamente. Siguiente, por favor. Dentro de este segundo subgrupo que les acabo de explicar, actualmente lo que se está planteando es la presencia de estas especies reactivas de oxígeno, conocidas como ROS. Dentro de estas se encuentran los radicales libres, los peróxidos, los iones de oxígeno, los cuales son productos naturales de ciertos procesos oxidativos que se lleva dentro del cuerpo humano. Un ejemplo es la producción de ATP por parte de la mitocondria. Para una buena espermatogénesis, así como la maduración de los espermatozoides, se requiere bajos niveles de estas especies reactivas de oxígeno. Sin embargo, cuando los niveles de estas especies ya es patológico, el cuerpo reacciona mediante el uso de antioxidantes para poder controlar este equilibrio. Sin embargo, llega un momento en donde ya el cuerpo no va a poder controlar los niveles muy altos de las especies reactivas de oxígeno. Esto va a producir una activación del eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal. En la imagen lo ven con las flechas de color azul, la cual el hipotálamo va a producir hormona liberadora de corticotrofina, la cual va a estimular a la adenohipófisis a producir la hormona ACTH, la cual asimismo va a generar una producción de cortisol por la parte fascicular de la glándula suprarrenal. Esta hormona cortisol, frente al estrés que está viviendo el cuerpo, específicamente debido a un estrés oxidativo, va a bloquear la producción de la hormona FSH y LH, que a su vez va a disminuir la función de las mismas. Por ejemplo, en la LH es la de estimular a las células Leydig a producir testosterona y la FSH es de que favorece la espermatogénesis. Al haber un bloqueo por parte del cortisol de estas dos hormonas, las dos funciones que ya les mencioné se van a encontrar disminuidas. Al mismo tiempo, la obesidad también es un factor para la producción excesiva de estas especies reactivas de oxígeno, lo que va a conllevar a un estrés oxidativo. Como ya sabemos, en sí el tejido adiposo no solo sirve para almacenar energía, sino también para sintetizar algunas hormonas, como es el caso de la leptina. Esta hormona leptina va a bloquear a la producción de la hormona liberadora de gonadotrofina, la que a la vez se va a encargar de estimular a la adenohipófisis a sintetizar FSH y LH. Al bloquear la síntesis de esta hormona hipotalámica, lo que va a generar es una no producción de las hormonas FSH y LH. Por otro lado, tenemos el caso de la insulina, en donde el cortisol no va a permitir el ingreso de la insulina a las células, por lo cual esta insulina se va a encontrar circulante y va a bloquear a la acción de la testosterona. Entonces, todo lo que les he comentado con anterioridad en sí va a generar una interrupción de la espermatogénesis y una producción de espermatozoides inmaduros, lo que así va a provocar la infertilidad masculina. Eso es todo por mi parte, le doy el paso a mi compañero.
Bueno, vamos a continuar con la exposición y ahora vamos a entrar a lo que sería el diagnóstico y el tratamiento de la infertilidad masculina. El diagnóstico, como sabemos, se va a basar en la anamnesis. Vamos a proseguir con el examen físico que se podría realizar en la primera visita. Después se va a pedir un análisis de semen o seminograma. Luego se pasa a una evaluación hormonal. Después, de acuerdo a los resultados que se obtengan, a una prueba genética y podría darse también el uso de algunas pruebas de imágenes para finalmente dar el tratamiento. Siguiente, por favor. En cuanto a la anamnesis, tenemos que tener principal énfasis en datos que nos vayan a conllevar o que nos permitan hacer la sospecha clínica, como lo son la historia de infertilidad, que vendría a ser el relato de la enfermedad, básicamente, la historia sexual, como está la libido. También interviene aquí la conducta sexual de la pareja y entre otros. También la historia médica, la historia quirúrgica en caso tenga, en exposición a gonadotóxicos y también lo que sería la historia familiar para casos de que se pueda tratar quizá de una infertilidad que ya tenga causas genéticas o congénitas. Siguiente, por favor. En cuanto al examen físico, vamos a ver que principalmente en una primera mirada tenemos que observar los caracteres secundarios sexuales y los genitales también. Por ejemplo, en pantalla estamos viendo un fenotipo clásico a lo que sería el síndrome de Klinefelter, donde se observa un hábito eunucoide, donde podemos ver también la disposición del vello púbico, notablemente con características femeninas, puede haber ginecomastia y otros, ¿no? Entonces, observar un paciente así ya desde una primera vista nos puede dar una pista de que podríamos estar frente a un paciente que tenga problemas endocrinológicos. Siguiente, por favor. En el examen físico no solamente se ve el examen corporal, sino también vamos a pasar a lo que sería el examen genital, de los genitales externos, en los cuales vamos a empezar por la evaluación del pene, donde se va a tomar atención a la curvatura, a si existen o no placas, o en el caso de que haya epispadias o hipospadias. Estamos viendo en la imagen, por ejemplo, cómo sería un pene con epispadia o con hipospadia. Estas tres características nos interesan porque van a intervenir en la alteración del depósito del semen dentro de la vagina, ¿no? Entonces, si se ve alterado eso, podríamos buscar por ahí la causa del problema de infertilidad. En segundo lugar, vamos a ver los testículos. En primer lugar, tenemos que ver que si están o no. En este caso, en la imagen pueden ver una imagen referencial. En realidad esa imagen pertenece a un artículo en el que el paciente tuvo un trauma por accidente de tránsito y pues había un movimiento del testículo anormal hacia otro lado, pero por el trauma. También se va a evaluar el tamaño de los testículos, ya que un tamaño reducido también nos podría dar la pista de que se trate de un problema endocrinológico. También se evalúa consistencia y si hay presencia o no de tumoraciones. En el caso del epididimo, vamos a ver si existe o no un agrandamiento o una obstrucción quizá. También podría haber una agenesia. Y en este caso, hablando ya de agenesia, vamos a rememorar lo que dijo mi compañero Carlos al inicio en la etiología de la infertilidad, que podría deberse también a lo que sería la fibrosis quística. Y pues en la fibrosis quística se podría dar la agenesia en los conductos deferentes e incluso una agenesia renal. Entonces, por eso es importante la parte física del examen. En cuanto a los cordones espermáticos, vamos a estar también en la búsqueda de lo que se mencionó también como una de las principales causas secundarias de la infertilidad, que sería la varicocele. Estamos viendo en la imagen derecha de la diapositiva una imagen típica de varicocele que podría deberse por la falla valvular en las venas. Siguiente, por favor. Me parece que lo que sigue es el examen de tacto rectal. Este examen solamente va a estar indicado en aquellos pacientes que vayan a presentar un volumen de semen muy reducido. Podemos ver aquí la descripción de cómo se hace esta evaluación, pero por motivos de tiempo vamos a pasar a la siguiente imagen.
Y vamos a recordar que lo importante aquí es que el examen de tacto rectal solo se realiza en pacientes jóvenes que tengan disminuido el volumen seminal. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver lo que sería el seminograma, que es recomendado por la Organización Mundial de la Salud como el primer examen que se tiene que hacer a un paciente que acude por infertilidad. A la derecha vamos a ver que hay diversos procedimientos, que incluso existe una guía del 2010 dada por la OMS que indica paso a paso cómo se debe hacer el tratamiento y el análisis del semen, incluyendo aquí, por ejemplo, lo que sería los espermatozoides y también el contenido líquido. El análisis de semen o seminograma nos va a permitir analizar esas dos cosas principalmente: la cantidad, el conteo de espermatozoides, también la forma, que no sean formas anormales, la vitalidad de los espermatozoides y la motilidad de los mismos. A su vez, nos va a permitir evaluar cómo van funcionando las glándulas anexas, ya sea mediante la evaluación del volumen, Entonces, en la parte inferior vamos a tener un cuadro en el cual al lado derecho tenemos lo que serían los valores normales de la OMS que se dieron en el año 2010. Entonces, vamos a ver rápidamente, uno por uno, los valores normales. Y en este caso, en primer lugar, vamos a tener el volumen. Un volumen normal es un volumen que debe ser de 1.5 mililitros. En el conteo espermático tenemos que el normal es de 15 millones de espermatozoides por mililitro. Y de ahora en adelante vamos a hablar en porcentajes. En el total de motilidad debe haber un 40% para que esta muestra sea considerada normal. Una motilidad progresiva se le va a llamar porque el espermatozoide tiene una motilidad en vertical o ya sea en círculos grandes, pero se mueve muy activamente. Entonces, esta motilidad progresiva debe de ser del 32% o más para que esta muestra sea considerada normal. En cuanto a la vitalidad, tenemos que el porcentaje de espermatozoides vivos tiene que ser de 58% y pues la morfología, formas normales, deben de estar en el 45%, me parece, no veo muy bien. Y bueno, los leucocitos sí tienen que ser menos de 1 millón por mililitro. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a pasar a lo que sería la evaluación hormonal. La evaluación hormonal básicamente va a estar ya dirigida luego de haber hecho el examen físico y también tener ya la anamnesis y la historia clínica completa. Pues si es que se sospecha de una endocrinopatía, se pasa al siguiente paso, que sería la evaluación hormonal. En un primer momento se debe de realizar una prueba de FSH y de testosterona total. Si en esta prueba la testosterona llega a tener valores muy por debajo de lo normal, entonces se vuelve a solicitar una nueva prueba en la que se vuelve a tomar testosterona total, pero a esta se le va a agregar niveles de LH y de prolactina. La LH va a darnos una pista de si es que en el caso de que se trate de un hipogonadismo, si este es primario o secundario. Y en el caso de la prolactina, se podría hallar aumentada en el caso de que tengamos, por ejemplo, como etiología, un prolactinoma en la glándula pituitaria. Siguiente, por favor. Lo que viene me parece que son los exámenes genéticos, sí. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque se ha determinado que el 15% de varones con infertilidad tienen alteraciones genéticas. Y de estas alteraciones genéticas se han hecho estudios y se han encontrado que hay casi alrededor de 78 genes que están involucrados. En un primer lugar, vamos a tener a lo que se llama la evaluación del cariotipo, que tenemos también en pantalla en la imagen, y estamos viendo el cariotipo típico de un síndrome de Klinefelter.
Bueno, esta evaluación de cariotipo se va a dar en caso de que haya azoospermia o también oligozoospermia. Azoospermia es un término que se usa para cuando en la prueba del seminograma no se hallan espermatozoides, y oligozoospermia es cuando los espermatozoides están muy por debajo de su valor normal. En este caso, como vemos en la diapositiva, se recomienda realizar esta prueba ya cuando el paciente tiene un conteo de menos de 10 millones de espermatozoides por mililitro. O eso es lo que se ha determinado ya como, podríamos decir, un estándar por la Asociación Europea de Urología. Bueno, también hay la segunda prueba, que es la prueba de microdelección del cromosoma Y. Esta prueba va a estar recomendada en los pacientes que tienen una oligospermia, que es ya más grave, más severa, cuando hay un conteo de 1 millón de espermatozoides por mililitro. Y finalmente vamos a tener la prueba del gen CFTR. Ha habido un error de digitación ahí, pero esta se recomienda cuando hay sospecha de paciente que pueda estar teniendo fibrosis quística. Entonces, esta prueba también se va a realizar, es genética en la enfermedad autosómica recesiva, y pues ya habíamos mencionado antes que estos pacientes probablemente tengan ausencia de los conductos deferentes, ¿no? Entonces, si observamos eso en el examen físico, podríamos proceder a esta prueba genética para confirmar el diagnóstico. Eso sería todo por mi parte, y así terminaríamos lo que sería, no, me faltaba tratamiento. El tratamiento básicamente se va a basar en lo que nosotros encontremos que sea la etiología de la enfermedad. Y si la etiología de la enfermedad se debe a causas endocrinas, por ejemplo, una de las más comunes es cuando se presentan pacientes que han abusado de la testosterona y también de ciertos anabólicos. Entonces, aquí lo que se trata de hacer es recuperar la fisiología normal del eje hipotálamo, hipófisis, gónada, y se le da al paciente, por ejemplo, análogos de gonadotropina, o también hay unos moderadores de receptor de estrógenos. Y bueno, eso sería ahora sí todo. Allá. Y finalmente, se puede recurrir a la reproducción asistida, y que antes de la reproducción asistida siempre se va a orientar a la pareja para que tomen un tratamiento de corrección de los defectos de los espermatozoides en caso los haya. Bueno, ahora sí, eso sería todo. Gracias por su atención. Antes manifestarles que como grupo tienen que conversar, ya que la nota es como grupo, no es individual. Bueno, recuerden que cada palabra que se diga aquí, cada hecho, la forma de exponer, bostezar en determinadas circunstancias, eso queda como evidencia. Ya, bastante cuidado. Como le refería, deben de trabajar como grupo, ya que ustedes, cada uno de ustedes van a ser jefes de un centro de establecimiento en el SERUM, y van a tener que manejar diversas personalidades, no solo a médicos, obstetrices, enfermeras, técnicas. Y si no pueden manejar un grupo pequeño que es este, va a ser muy difícil de que manejen el grupo del centro de salud o el puesto de salud a donde vayan, ¿no? Es muy importante eso. Y eso se denota también en el trabajo que presentaron. Las conclusiones solo son de la parte de infertilidad, no hay conclusiones de la parte de la hiperplasia prostática, no hay conclusiones. Hay una bibliografía también solo de anatomía. ¿Ya? Entonces, eso me hace pensar de que no conversaron como grupo. Y bueno, la exposición. Tengo algunas preguntas, ¿ya? No es algo que de repente tienen que saberlo. A ver. Los labios mayores en la mujer son el homólogo en el aparato genital masculino
¿A qué estructura? Al escroto, doctor. Bien. Los labios mayores al escroto, los labios menores a la uretra. Labios menores a la uretra. Embriológicamente. Labios menores a la uretra. Busca bien eso, si tienes la bibliografía me lo alcanzas, pero labios menores uretra es mejor hablar lo que Le alcanzo la sabemos. bibliografía si desea, doctor. Labios menores uretra, así me dijiste, ¿ah? Labios Sí. menores uretra. ¿Ya? Recuerda que la uretra tiene un epitelio. Uretra masculina. Claro. Para ser específico, la uretra masculina. Necesito saber, ¿ya? Está pendiente eso. Además, ¿y el clítoris, el homólogo, a qué parte sería, Cunyas? Al pene, doctor. El glande del clítoris es homólogo al pene. Me faltó esa precisión. El clítoris es cuerpo cavernoso. Cuerpo cavernoso. O sea, es el pene. Y también las estructuras que están circuncidando lo que es la uretra peniana, ese cuerpo cavernoso. Sí, también se me olvidó mencionar, bueno, sí lo mencioné, pero los cuerpos cavernosos forman una especie de Y en el hueso y pegado al hueso, al isquión, y estas estructuras están rodeadas por músculos. Eso es en el varón, para facilitar la eyaculación. En cambio, en la mujer, por lo general, estos músculos, cuyo nombre no estoy muy seguro en este momento, se me han ido, no están atrofiados y son más que nada ligamentos que sostienen los cuerpos cavernosos del clítoris. Bueno. También tiene esa división en Y. Ambos pero, tienen la división en Y. Bien, estoy de acuerdo contigo. Solo la parte de los labios menores que son homólogos a la uretra. En eso. Contestaste bien lo otro, pero la sentencia... Sí, le voy a alcanzar la bibliografía. Ya. Es Listo. más que nada un aspecto embriológico del que he tratado. Más que desde el punto de vista anatómico, por eso es que puse el apartado de origen de los órganos genitales masculinos. Y por eso el otro apartado ya es más que nada la anatomía de lo que es un aparato reproductor adulto, ya desarrollado, maduro. Ya espero tu artículo. A ver, la alumna Puntiveros. Sí, doctor. Explícame la fisiopatología de la hiperplasia prostática. Ya. Doctor, en lo que he encontrado es que hay un aumento, o sea, de la actividad de 5-alfa reductasa, entonces hay mayor proliferación de las células, ya que esta de testosterona la convierte a dihidrotestosterona y hay menor cantidad de muertes celulares, por eso que dice que hay un aumento del volumen de la próstata. Eso es lo que he encontrado y hace que haya un reflujo. ¿Cómo es que la dihidrotestosterona aumenta en número a las glándulas o al estroma? ¿A cuál es la que está afectando? Ya, lo que aumenta son las células estromales. Las células estromales son las que aumentan y es más, cuando en histología se ve, cuando hacen un corte transversal, se ve que hay mayor células estromales. No. La hiperplasia se puede dar a nivel glandular, por algo se llama hiperplasia, incremento en número de glándulas. Segundo, también se da en el estroma. Puede ser cada uno individualmente, pero, o también están en conjunto, ¿no? Entonces se denominaría hiperplasia glandular y el otro sería hiperplasia nodular, hiperplasia estromal, perdón. Cuando se refiere a hiperplasia nodular, es la hiperplasia glandular más la estromal. Esas son las que se van a diferenciar. Ya, doctor, justo eso no lo había podido comprender muy bien. Es así, la fisiopatología, sobre todo
dihidrotestosterona, que es su forma activa de la testosterona, ¿no? Que va a ser activada por las células del estroma. Eso también te faltó referirlo. Hablando de la próstata, nosotros tenemos la zona transicional y la parte central, ¿no? ¿En qué parte aparece el cáncer? Allá, lo que es el cáncer se da en la zona periférica, pero la hiperplasia benigna de próstata he leído que se da en la zona transicional. Y no, he leído en un artículo que no tiene nada que ver que tengas hiperplasia benigna de próstata, no quiere decir que te va a dar cáncer de próstata. Claro. Es muy diferente. Está no tiene una asociación firme, pero se pueden hallar y son incidentalomas, valga el término, ¿no? Hallazgos incidentales en pacientes añosos ya cuando se les realiza la adenectomía prostática o el RTU, dependiendo, ¿no?, de la edad. Entonces se encuentran adenocarcinomas que de repente no hicieron una metástasis. Y tiene buen pronóstico el cáncer de próstata. Tiene buen pronóstico e inclusive con metástasis. El tratamiento es fácil. Y el tratamiento es la castración, ¿no? Que su compañero Cunyas lo refirió. ¿Cuál es ese término? ¿Sabes? Para terminar, Carmel. A ver. El término específico no lo sé, pero sí he leído que lo tiene que retirar todo lo que es la próstata y sí hay buenos resultados, sí he leído esa parte también, pero el término específico no lo sé, doctor. Bueno, no es necesario que lo hayas contestado porque no es parte de tu trabajo. Es la emasculación. La emasculación es la orquiectomía bilateral, castración, por eso te dije, ya que la testosterona, recuerda, está siendo convertida a dihidrotestosterona en la misma próstata y por eso se genera esa hiperplasia. Entonces es la eliminación de las células que producen testosterona y la forma es quirúrgica, pues. Ya, entonces es la orquiectomía más no la penectomía. La penectomía sigue estando ahí. Bien. Ya, no me explicaste muy bien, ¿eh? Carlos y Cristóbal, los dos se expusieron. Netamente de especialidad, no es algo específico. Antes de que me olvide, señores alumnos, los únicos que encendieron sus cámaras fueron los que expusieron la parte de infertilidad prostática. Los dos primeros no me presentaron, la cámara. Esa parte también se califica. Sí, doctor, disculpe, yo tengo una dificultad con la computadora, estoy desde una computadora de sobremesa. Me va a disculpar, pero si desea, en un momento me conecto desde el celular. Ya no te preocupes, estaremos ahí está tu compañera. Doctor, disculpe. Sí, como está compartiendo lo que son las diapositivas, por eso no lo había podido conectar mi cámara. A ver, para cualquiera de los dos, ¿ya? A ver, el síndrome de Cartagena, ¿me puedes describir y su relación con la infertilidad? Básicamente se debe a la disinesia ciliar primaria, de que en el caso de los espermatozoides, en la parte de su flagelo, en esta enfermedad impide la movilidad de los espermatozoides, doctor. Claro, estamos bien, es la disinesia ciliar primaria, ¿no? Está muy bien. No te preocupes, estás bien. Ya, entonces los dos están con más. La exposición ha sido. ¿Y saben qué especialidad es la que mira la parte de la infertilidad masculina? La urología sería, doctor, debido a que la guía es la que viene de la Asociación Europea de Urología.
Excelente, sí. Los urólogos son los que manejan la infertilidad. Los nefrólogos son la parte renal, pero son más clínicos. En cambio, los urólogos son cirujanos. Y cada especialidad tiene su propia diferenciación, tanto clínica como quirúrgica. ¿Ya? Entonces, pero el clínico es mucho más expedito para esto. Es mucho más expedito, ¿no? Sin desmerecer a las otras especialidades quirúrgicas. ¿Ya? Eso es bastante cuidado. Entonces, estamos bien, chicos. Solo el tiempo y tienen que conversar. Tienen que conversar entre ustedes para que pueda salir bien. Una exposición que se prolongó hasta la 1 hora y 16 minutos. Ya, no se preocupen. Ya les voy a mandar la nota a la delegada Solange y ella les va a comunicar cuánto tienen. ¿Ya? Bueno, entonces estamos dando por finalizado. Voy a detener la grabación para que se